las cuales el evangelismo determina el crecimiento de la iglesia. Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta noche. Pero antes les invito a que oremos y nos presentemos delante del Señor. Nuestro buen Padre Celestial, gracias a Dios te damos por darnos el privilegio de estar en este lugar. Te pedimos ahora, Padre Santo, de que tú nos estés bendiciendo y de que lo que vayamos a enseñar en esta noche sea no solamente de bendición, pero también de enseñanza, y que le ayude a todas las personas a poder aprender algo nuevo y a poder aplicarlo a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si usted está aquí en esta noche, me imagino que ha venido con el objetivo de participar en la penúltima conferencia de Iglesia Crecimiento. Bueno, la penúltima, verdad, que nosotros vamos a estar enseñando. Así que esta es la lección número 7. Y de lo que vamos a estar hablando es acerca de la evidencia bíblica, de las razones por las cuales el evangelismo determina el crecimiento de la iglesia. Yo creo que no es nada nuevo, y no debe ser verdaderamente algo nuevo, entender de que el evangelismo determina el crecimiento de la iglesia. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia que no crece. Lo voy a repetir de nuevo. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia que no crece. Ahora, es probable que haya iglesias que evangelicen y que tal vez no crezcan tanto, pero es casi imposible que una iglesia crezca si no evangeliza. Así que el reto que tenemos por delante es que tenemos que evangelizar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta clase es presentar una lista de evidencias bíblicas que demuestran que fue a través de cumplir la tarea evangelística que la iglesia creció, se expandió y se multiplicó. Ok, 3 cosas, porque esto es parte del trabajo de la disertación, que el crecimiento que nosotros estamos hablando no solamente es crecimiento numérico. La mayoría de personas hablan mucho del crecimiento numérico, o tenemos que crecer numéricamente, pero el objetivo de estas clases, el objetivo de toda esta disertación no es simplemente el crecimiento numérico. Se desea de que se crezca por lo menos en 3 diferentes áreas: el crecimiento numérico, el crecimiento espiritual, el crecimiento en influencia en la comunidad y el crecimiento en multiplicación. Y cada una de esas cosas son cosas distintas. Una iglesia puede estar creciendo espiritualmente. Por ejemplo, en mi opinión, y espero verdad de que esa sea la opinión de todas las personas que vienen a esta iglesia, que nuestra iglesia, las personas que vienen a la iglesia reciben buena enseñanza. Eso significa que siempre estamos creciendo espiritualmente. Hay iglesias donde las personas pueden llegar por años y años, pero nunca crecen espiritualmente. Y no crecen espiritualmente porque no se les enseña la Biblia tal como se les debe de enseñar. Y siguen, como dice la palabra del Señor, siguen bebiendo leche en vez de comer carne deshebrada, por lo menos. Aunque ya deberían, como dice la Biblia, estar comiendo un steak, deberían estar comiendo alimentos sólidos, pero siguen bebiendo todavía lechita, ¿verdad? Y algunas veces se debe a la realidad, tal vez, de que la persona que está enseñando o la persona que está dirigiendo el grupo no tiene la habilidad de poder enseñar la Biblia, y eso puede suceder. Pero en la mayoría de los casos pienso que es deshonestidad de las personas que están enfrente. Porque una persona honesta, una persona sincera, una persona realistamente que le quiere agradar a Dios, yo creo que se va a preocupar por una buena enseñanza. Y se va a preocupar por aprender, se va a preocupar por estudiar, se va a preocupar porque si no entiendo algo. Hay cientos de libros, hay cientos de enciclopedias. Y ahora con la internet y todos los medios que tenemos, nadie tiene excusa de decir, yo no sé realmente lo que ese pasaje significa. También todos podemos enseñar la Biblia en este tiempo si invertimos el tiempo. Obviamente, hermanos, que la experiencia, el entrenamiento, todas esas cosas ayudan. Eso es una realidad, no podemos negarla. Pero yo creo que cada persona está habilitada por Dios, por el Espíritu Santo, para poder enseñar la palabra del Señor de la mejor manera, con tal de que la persona esté dispuesta a prepararse, a estudiar
y a estudiar bien, ¿verdad? A estudiar bien. Y cuando le digo de estudiar bien, estoy hablando simplemente de que se siguen las reglas de la interpretación bíblica. Porque si no se siguen las reglas, entonces la persona enseña lo que quiere, porque no está siguiendo las reglas. Porque la enseñanza tiene reglas, la enseñanza bíblica. Bueno, entonces el objetivo nuevamente es presentar una lista de evidencias bíblicas que demuestran que fue a través de cumplir la tarea evangelística que la iglesia creció y se expandió y se multiplicó. Y ese era todo el punto que quería hacer, de que no solamente es crecimiento numérico, pero también crecimiento espiritual, crecimiento en influencia y crecimiento en multiplicación. Y por multiplicación quiere decir de que la iglesia, sinceramente les digo, las iglesias no deben de tener el objetivo de que si tienen 200 necesitamos tener, si tienen 100 necesitamos tener 200 personas. Ese es el objetivo, tener 200. No, el objetivo no debe ser necesariamente ese. El objetivo podría ser, ok, vamos a tener 100, vamos con la ayuda del Señor a tener 120, 130, pero también vamos a tener otra iglesia en otro lugar, otra iglesia de 100 personas, otra iglesia de 50, otra iglesia de 60. Porque eso se le llama multiplicación. Tenemos que multiplicarnos como iglesias. Porque deben de existir iglesias para todos los gustos, esa es mi opinión. Y hay iglesias de que vienen ciertas personas y esas personas se sienten confortables, pero tal vez alguien viene a nuestra iglesia y no se va a sentir confortable por alguna razón, pero tal vez se siente confortable en otra iglesia, en otro ambiente, en otras circunstancias, en otras condiciones. Entonces la idea bíblica es no solamente de crecimiento numérico, pero de crecimiento en multiplicación. Gracias. Hay que multiplicar, más que sumar, hay que multiplicar. Introducción de la lección de hoy. En esta lección se establecerá que la Biblia es clara en demostrar que la práctica del evangelismo es parte esencial para el crecimiento de la iglesia. Ok, ¿qué vamos a tratar de demostrar? Que el evangelismo y la práctica del mismo es esencial para el crecimiento de la iglesia. Lo voy a repetir nuevamente. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia que probablemente no va a crecer. Y estoy usando la palabra probablemente porque tenemos que no ser tan drástico, pero bien podríamos afirmar que una iglesia que no evangeliza es una iglesia que no crece. Esa es una verdad. Ahora, a manera de información, tal vez algunas personas están pensando, bueno, pues si la iglesia va a evangelizar, que evangelice el pastor, para eso se le paga, ¿no? Para eso no es que el pastor tiene un salario, para eso no es de que el pastor es el líder de la iglesia, el pastor es el que tiene que ser el evangelista. Nosotros los miembros no tenemos que evangelizar. Déjenme decirles de que ese pensamiento no es bíblico, porque la gran comisión no se la dio el Señor a los pastores. ¿Right? La gran comisión no dice, por tanto, ustedes pastores vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No, la gran comisión dice, por tanto, id. ¿Quién? Ve tú, ve tú. Por tanto, ve y haz discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Y uno sabe perfectamente de que yo no puedo ir a todos los lugares. Nadie puede ir a todos los lugares que desee ir, ¿no es verdad? Pero si todos nos esforzamos, si todos le echamos ganas, como decimos popularmente, entonces nos vamos a dar cuenta de que vamos a ser más efectivos y que nuestra tarea se va a hacer más fácil. Que Dios te puede utilizar a ti donde tú estás, en el lugar donde estás, en el área donde te encuentras, en la esfera de influencia que tú tienes. Pero tú tienes que dejarte usar por Dios. Ok, esa es la introducción. Ok, las evidencias bíblicas que demuestran la importancia del evangelismo para el crecimiento de la iglesia. Bueno, trajeron sus Biblias, ¿verdad? O trajeron sus teléfonos. Si está en su teléfono, le pido por favor de que esté en la Biblia y que no esté en Facebook. Y si va a estar en Facebook, no tiene que estar porque lo más importante en Facebook en este momento es la transmisión de esta conferencia. Y no debe de estar en eso, ¿verdad? Porque está aquí presente. Entonces, si por favor se va a estar en su teléfono, que sea para ir a la Biblia y no para estar en otras cosas. Las evidencias bíblicas que demuestran la importancia del evangelismo para el crecimiento de la iglesia. Y lo primero es, el punto número 1, que la proclamación del evangelio
a través del apóstol Pedro comenzó el proceso de crecimiento abundante de la iglesia. Vamos a leer, hermanos, porque la fe viene por el oír, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Y el oír qué cosa? El oír la palabra de Dios. Lo más que usted oye la Biblia, yo no sé si yo les he mencionado, creo que a algunos de ustedes ya les he mencionado, de que como ya estoy viejo, entonces en veces alguna persona que estoy viendo en este momento están más viejas que yo. Más viejas que yo. Okay. Pero en el libro de Hechos, capítulo número 2, es donde comienza una historia interesante, y es la historia de la extensión del Evangelio por medio de la proclamación. Algunas personas consideran, y algunas personas, no sé si ha leído usted alguna expresión que dice, predica o evangeliza con tu testimonio, y si es necesario, entonces predica con tus labios. Pero esa es la mentira más grande que existe. Sí, esa es la mentira más grande. Yo miro un montón de cosas en Facebook principalmente, de que lamentablemente nosotros los cristianos las tomamos como que si fuera algo grandioso, como que si fuera algo bíblico, pero realmente no tiene nada que ver con la Biblia. Alguien que probablemente no tiene ninguna relación con la Biblia dijo algo y la persona lo pone como que si lo hayan extraído de la misma Biblia. Yo creo que hay que tener cuidado. Verdaderamente la declaración de fe tiene que ser de manera oral. Ahora, si va a declarar su fe, obviamente también tiene que tener un buen testimonio, porque si no es contraproductivo o contraproducente. Porque si yo le digo a alguien, Cristo te puede cambiar, y yo sigo haciendo todas las cosas que no debo de hacer, como que no tiene sentido. Yo sí le puedo decir en esta tarde o en esta noche, de que si usted no está dispuesto a esforzarse en vivir una vida que le agrade a Dios, entonces preferiblemente no le comparte el Evangelio a nadie. ¿Sí escucharon todos, verdad? Porque es contraproductivo. Sí, desde todo punto de vista es contraproducente. Porque las personas siempre están pensando, ok, entonces, ¿de qué me estás hablando? De un Dios que cambia, de un Dios que transforma, pero y a ti no te ha cambiado todavía. Right? Y si no te ha cambiado a ti, entonces ¿cómo me va a cambiar a mí? Porque lo más grande que nosotros tenemos, es nuestro testimonio, primeramente, nuestro testimonio de vida. Pero ese testimonio tiene que estar vinculado a la realidad de que Dios nos ha cambiado a nosotros. Entonces, yo soy distinto y yo te estoy dando la oportunidad a ti de que tú vengas al Señor para que Él te cambie a ti también, así como me cambió a mí. Pero si el Señor no lo ha cambiado a usted, y si usted realmente no ha experimentado ningún cambio, entonces ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si usted no ha experimentado ningún cambio, dice la Biblia, examínense cada uno de vosotros a ver si están en la fe. Ahora, eso significa que como creyentes debemos de tener dudas todo el tiempo para saber, ¿será que soy creyente o será que no soy creyente? No, porque si usted tiene el Espíritu Santo viviendo en usted es creyente. No obstante, como siempre lo digo, y siempre lo voy a decir hasta el día de que el Señor me lleve con Él, de que yo tengo que tener evidencias de mi cristianismo. El apóstol Santiago, que algunas personas piensan que está en conflicto con el apóstol Pablo y que ninguno está en conflicto verdaderamente, simplemente el apóstol Santiago está reafirmando una realidad, y es la realidad de 2 Corintios 5:17, la realidad de Filipenses 1:21, la realidad de Gálatas 2:20, y aquellos que les interesa, ¿verdad?, lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿y qué? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y las cosas que ahora yo vivo en la carne, dice el apóstol, las vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Filipenses 1:21, porque para mí, el apóstol dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿tiene algún conflicto todas esas tres cosas que yo he mencionado con lo que dice Santiago? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. No, absolutamente no.
Santiago simplemente está diciendo, no me digas que tienes fe, sino tienes obras tangibles que corroboren tu fe. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Ok, bueno, vamos a ver entonces Hechos capítulo número 2. Y me gustaría enfatizar algo a partir de este momento, y es la importancia de que el Evangelio siempre debe de incluir el elemento del arrepentimiento, que lo vamos a explicar en unos segundos, o en unos segundos. Hechos capítulo número 2, comenzando en el versículo número 36, si ustedes van conmigo, por favor, ya sea en sus Biblias, en sus iPhones, en sus teléfonos, pero vayan a la Biblia, ¿verdad? No vayan a otro lugar. Capítulo número 2, versículo número 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Perdón, al oír esto, dice la Biblia, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Note la respuesta excelente del apóstol Pedro. Pedro les dijo: acepten al Señor Jesús. Right? Eso fue lo que les dijo. No. Notan, eso no fue lo que les dijo. Dice la Biblia en ese versículo específicamente, Pedro les dijo, solamente levanten su mano y acepten al Señor, serán salvos. No, es interesante, lo primero que sale de la boca de Pedro es lo mismo que sale de la boca a manera de información. Esa palabra es la misma que sale de la boca del Señor Jesús también. Y es la misma que salió de Juan el Bautista cuando él vino como precursor de la realidad de la venida del Mesías. Arrepiéntanse. Esa es la primera palabra que sale de la boca de Juan el Bautista. Y es la primera palabra que sale de la boca del Señor Jesús cuando comienza su ministerio. Y es la primera palabra que sale de la boca del apóstol Pedro cuando comienza a predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y yo, verdad, como creo mucho en la predestinación, yo la miro en todo lugar. Y ahí es un verso donde yo la veo. Dice: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Porque pocos somos llamados, a muchos somos llamados, dice aún la Biblia, y pocos los escogidos. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué le parece? 3,000 personas un mismo día. Ok, quiero explicar algo. Y es en relación al bautismo. Yo sé de que diferentes personas tienen diferentes posiciones en relación al bautismo, y eso nunca debe de separarnos. Hay personas que consideran que la persona debe de creer y después debe de pasar por un entrenamiento de 6 meses para ser bautizado. Y una vez de que pasó el entrenamiento de 6 meses, entonces puede ser bautizado. Yo no tuviera ningún problema con eso verdaderamente. No, si hay pastores que lo consideran hacer de esa manera, yo no veo ningún problema con eso. No obstante, yo creo que es más congruente con las Escrituras el bautizar a la persona, si la persona se quiere bautizar, cuando ha creído. En realidad ese es un patrón bíblico. La persona cree y la persona se bautiza. La persona cree y la persona se bautiza. Entonces, nosotros, ¿verdad? En esta iglesia, por ejemplo, en mi opinión, y no tengo ningún problema en hacerlo, si la persona ha creído genuinamente en Cristo, se ha arrepentido de todos sus pecados, le ha pedido perdón al Señor por sus pecados, ha confesado sus pecados y ha establecido o entablado una relación personal de salvación con Cristo, yo no tengo ningún problema en bautizar a la persona inmediatamente. Y la razón por la cual no tengo ningún problema es porque ese es el patrón bíblico. Eso es lo que está más en congruencia con lo que la Biblia enseña. Ahora, como les reitero, si hay pastores que piensan, no, tienes que pasar 3 meses
tienes que pasar 6 meses o tienes que pasar un año. Bueno, pues esa es la discreción del pastor. Ahora, eso no significa de que sea algo necesariamente bíblico. Es algo sobreimpuesto. Es simplemente un sistema que la iglesia individual o particular puede utilizar, pero eso no significa de que ese sea el patrón bíblico. Entonces, el patrón bíblico, como lo dice la Biblia, en el versículo número 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ok, este es el otro asunto que me gustaría clarificar. ¿Se bautizaron niños ese día? Se bautizaron como 3,000. Ahora, 3,000 personas. Eso dice la Biblia, ¿no es verdad? ¿Había niños ahí? Bueno, es interesante. La Iglesia Católica afirma y justifica de que ellos bautizan a los niños porque en el día que Pedro predicó el Evangelio, ese día se bautizaron como 3,000 personas. Y dentro de esas 3,000 personas, muy probablemente habían niños. Bueno, déjenme decirle cuál es la respuesta bíblica, porque ya la tenemos enfrente de nosotros. Dice la Biblia que para bautizarse tenían que haberle recibido. Si eran niños, y si habían niños, eran niños que entendían la necesidad del arrepentimiento, porque ese fue el mensaje que el apóstol Pedro les dio. Arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para que ustedes sean salvos de sus pecados. Entonces, obviamente que había niños, pero eran niños creyentes, eran niños que se habían arrepentido, eran niños que habían recibido al Señor. Así de que la excusa católica de que ellos bautizan a los niños porque Pedro bautizó a 3,000 personas y en ese grupo había niños, no tiene el más mínimo sentido. No eran bebés. Sí, no eran bebés, eran personas, dice la Biblia, personas que entendían específicamente la necesidad del arrepentimiento. Y está claro en la Escritura. Bueno, simplemente para clarificar ciertas cosas, ¿verdad? De que en veces un texto pareciera que enseña algo, pero realmente no lo enseña. Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, predica su primer mensaje evangelístico. Dios atrajo a las personas a reconocer su situación pecaminosa, arrepentirse de sus pecados y proceder a recibir el perdón. Hechos 2:37. Eso dice Hechos 2:37. Vamos a verlo nuevamente. Al oír esto, se compungieron de corazón. Hermanos, me gustaría tomar un minuto para explicar esto porque es importante. La palabra compunción o la palabra compungir es muy interesante de entender. Yo siempre le digo a Pedro Chicarro de que la Reina Valera es la reina de las Biblias. La única situación con la Reina Valera es que el lenguaje es bastante elevado. La palabra compungir, si hiciéramos una pequeña encuesta en este momento, ¿quién sabe con exactitud lo que significa la palabra compungir? No, pastor. No, pastor. No. Alguien del pueblo. ¿Qué cosa es compungir? Sentirse muy arrepentido, mucho dolor en el corazón. Exactamente, sentirse muy dolido. Eso significa, literalmente significa de que tú estás experimentando con un dolor del corazón. Ahora, aquellos que piensan que usted no puede sentir dolor en su corazón, entonces usted nunca ha experimentado con algo dramático. Porque sí se puede sentir dolor en el corazón. Usted puede sentir dolor en su corazón. Y el proceso de arrepentimiento, de acuerdo a la Biblia, incluye ese proceso de que usted debe de sentir dolor en su corazón. Pero debe sentir dolor en su corazón, ¿por qué? Por haber pecado. Los católicos nuevamente tienen una expresión que dice por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Saben cuál es el único problema? De que realmente no tiene ningún significado.
Dice en mi país, un cantante decía, se dan golpe en el pecho, pero es muy duro ese cuero. Y la realidad es que eso es lo que sucede. Porque si no hay realmente compunción, si no hay realmente dolor, usted puede ponerse a dar golpes, todos los golpes que quiera, pero eso no significa de que su vida y su corazón van a estar en congruencia con la realidad del cambio que Dios quiere ocasionar en tu vida. Pero para que ese cambio ocurra, primero tiene que haber el deseo de reconocer de que verdaderamente hemos ofendido a Dios. Entonces dice la Biblia que se compungieron de corazón. Dios de una manera gloriosa muestra la primera instancia. Dios de una manera gloriosa muestra la primera instancia en que la iglesia naciente experimenta crecimiento abundante. Para que la iglesia comenzara a crecer fue necesario que Pedro comenzara a predicar. Los cristianos tienen la misma responsabilidad. Si lo hacen, también podrán ver la gloria de Dios manifestarse por medio de traer conversión y perdón a la vida de los no creyentes. Ok, hermanos, hay dos opciones que tenemos, sinceramente, y usted va a estar en esa situación todo el tiempo. O lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Y para serles sincero, todos en esta noche estamos en esas dos categorías. O usted está evangelizando o usted no está evangelizando. O usted está compartiendo su fe o usted no está compartiendo su fe. Y si lo está haciendo, gloria a Dios. Pero si no lo está haciendo, la pregunta es, ¿por qué no lo está haciendo? ¿Por qué no lo está haciendo, hermano? Bueno, esa pregunta, ¿verdad?, la vamos a dilucidar dentro de un rato. ¿Por qué es que no lo estamos haciendo? Tal vez porque estamos muy ocupados, ¿no es verdad? Por lo menos eso es lo que la mayoría de nosotros pensamos, que estamos muy ocupados. Pero ¿saben qué? Estoy convencido, sin lugar a dudas, de que uno puede compartir el Evangelio en muchos lugares y de diferentes maneras. No, gradualmente tal vez. Pero si usted por ejemplo trabaja en McDonald's, ¿right? Y usted aprovecha, no sé, un minuto hoy, un minuto mañana, un minuto el próximo día. A las semanas, si trabajo 5 días, ya le compartí 5 minutos mi fe a alguien. Y no tiene que ser algo, ¿verdad?, de que te insisto, de que te aburras. Y puede usted estar orando por la persona, puede estar intercediendo por la persona. Y Dios va a ir obrando, Dios va a ir manifestándose. Mire, una cosa es verdad, y de eso yo no tengo dudas. Eso yo se lo garantizo. Que si usted se levanta todas las mañanas pidiéndole al Señor que le dé la oportunidad de compartir su fe, el Señor se la va a dar. De eso no hay duda. No hay duda. Porque recuerden que dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 4 y verso número 5, que el propósito de Dios es que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Obviamente, nuevamente, en mi mente, como una persona que tiene mucha tendencia calvinista, todos los hombres se salven, para mí significa simplemente toda aquella persona que de antemano el Señor ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para que sean salvas. Así es como lo veo, así es como lo entiendo. Pero yo no sé quiénes son los predestinados. Y como yo no sé quiénes son los predestinados, entonces mi responsabilidad es levantarme cada mañana, Señor, guíame a alguien que tú quieras que yo le comparta la fe que tengo en Cristo. Y úsame para hablar con claridad. El apóstol Pablo, no sé si se acuerdan, pero ¿se acuerdan? Lo miramos tal vez hace dos semanas atrás, que el apóstol Pablo le pide a la iglesia que oren por él, para que Dios le dé palabra cuando él hablara, cuando él compartiera, cuando él diera a conocer su fe. Entonces nosotros también tenemos que pedirle al Señor que nos dé palabra para compartir nuestra fe. Número 2. El evangelismo y el buen testimonio contribuyeron para que la iglesia creciera. Dice el versículo número 3, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, a mí me gustaría que usted note de que no es simplemente que el Señor va a añadir a la iglesia a las personas que van a ser salvas, y ahí yo miro obviamente nuevamente la doctrina de la predestinación. No es simplemente de que el Señor va a añadir a la iglesia a aquellos que van a ser salvos. Si ustedes leyeron el texto, ustedes se dan cuenta de que la iglesia practicaba ciertas cosas. La iglesia hacía ciertas cosas. En una reunión que teníamos en la iglesia el día viernes, le estaba compartiendo a los hermanos que hay iglesias de que, en mi opinión, el Señor no envía más personas porque el Señor mismo llega a concluir de que la iglesia tal vez no está preparada para recibir a más personas. Y si la iglesia, así como está, no está preparada todavía, entonces ¿para qué el Señor va a enviar a más personas si ni siquiera podemos lidiar con las que tenemos? Pero cuando la iglesia se está preparando, cuando la iglesia está orando, cuando la iglesia está leyendo la Biblia, cuando las familias están mejorando, cuando las relaciones familiares están mejorando, las relaciones conyugales están mejorando, cuando la iglesia se siente un ambiente efectivo de la transformación que Dios está trayendo a mi vida y a la vida del resto de las familias, entonces la iglesia es efervescente de tal manera de que el Señor sin ningún problema puede añadir a la iglesia a aquellas personas que serán salvas. Pero yo creo mucho en la realidad y la necesidad de la preparación para que eso suceda. No es algo automático, es algo que la iglesia tiene que esforzarse. En este pasaje nos damos cuenta que la iglesia empieza a ejercer visible presencia en la comunidad por medio de las señales realizadas por Dios a través de los apóstoles. También se puede notar que los cristianos del primer siglo vivían una vida congruente con su confesión de fe en Cristo, mostrando una vida transformada. La proclamación del Evangelio, la manifestación de señales milagrosas y el buen testimonio cristiano se aunaron para producir el crecimiento natural de la iglesia. Dios obra en una iglesia santa. Dice la Biblia, hermano, no lo digo yo, que sin santidad nadie verá al Señor. Yo no sé si todo el mundo está familiarizado con lo que significa la palabra santidad. Déjenme decirle primeramente lo que no significa. Santidad no significa de que yo no le hablo a nadie, no me relaciono con ninguna persona del mundo y en mi casa me estoy construyendo un nicho. Todos saben lo que es un nicho, ¿verdad? Eso no significa la santidad. Santidad significa de que todos los días yo me levanto con el objetivo de traerle gloria y honra a mi Dios con las acciones, mis palabras y todas las cosas que yo hago. Una persona que vive una vida de santidad es una persona que vive para agradarle a Dios. Un santo es la persona que Dios ha santificado. Una persona que Dios ha santificado es la persona que tiene el deseo de vivir una vida de santidad. El vivir una vida de santidad es vivir de acuerdo a las enseñanzas que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Que vivimos para agradarle a Dios, que vivimos para servirle a Dios, que vivimos pensando que lo más importante es Él y que debemos de servirle de la mejor manera. Entonces la pregunta en esta tarde es: ¿cuántos de nosotros estamos siempre interesados en vivir una vida de santidad? Es difícil algunas veces por la realidad de que vivimos en un mundo que nos enseña lo contrario, pero sí es posible vivir mejor, es posible vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Ok, vamos a ir al punto número 3. ¿O hay alguna pregunta o comentario hasta acá? ¿Hay alguna pregunta o comentario? Ok, está bien, miremos el 3 entonces. La predicación del Evangelio en diferentes regiones de Israel contribuyó para que la iglesia creciera. Los cristianos son responsables de comunicar el Evangelio en diferentes lugares de su nación y fuera de la nación también. Por eso es mi insistencia en tratar de tener iglesias en otros lugares. Y la razón es porque es bíblico. Es bíblico que se tenga iglesias en diferentes lugares. Bueno, algunas veces nosotros salimos, ¿no es verdad? Algunas personas van a Paraguay, otras personas van a México, otras personas van a Cuba.
Y déjeme decirle de que cuando usted sale del país, usted es un misionero. Si usted es un cristiano, usted tiene que entender de que su función es misionar. Su función es hacer misiones. Cuando va a Costa Rica, cuando va a Nicaragua, cuando va a cualquier lugar fuera del país, su responsabilidad es testificar de la fe. No somos misioneros cuando vamos en un viaje misionero. Somos misioneros cada vez que el Señor nos da la oportunidad de ir a visitar alguna otra ciudad, algún otro país. Usted va a la Argentina, usted es un misionero. Debemos de actuar como un misionero, pensar como un misionero y compartir la fe como un misionero. Vamos a leer rápidamente Hechos capítulo número 1 y versículo número 8. Es cuando comienza la gran persecución en contra de los cristianos. Pero en el versículo número 8 es donde vamos a comenzar a leer. Pero recibiréis poder, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que dijo el Señor que íbamos a hacer de Él? Testigos. ¿Qué cosa es un testigo? ¿No? Sí. Un testigo es una persona que vio, es una persona que oyó, es una persona que experimentó, es una persona que estuvo ahí. Si usted no vio, usted no experimentó, usted no sintió, usted no lo vivió, entonces usted no es testigo. Ahora, Jesús dice que somos testigos de Él y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? De la nueva vida. Testigo de la realidad de que Cristo me ha cambiado. Yo soy testigo, yo testifico nuevamente. ¿Se acuerdan los comentarios que hice al principio? Yo testifico la realidad de que Cristo cambia a las personas. Le decía a un hermano ayer de que en relación a la realidad del cambio, había un ex borracho, de que él tenía muchos amigos que todavía eran borrachos. Le decía al hermano que le compartía esta historia, de que cuando los borrachitos que eran sus amigos lo encontraron y le dijeron, bueno, ¿y tú ya te metiste a la religión? Y él le dijo, no, yo no me he metido en ninguna religión realmente, yo he creído, yo he recibido a Cristo como Señor y mi Salvador. Entonces le dijeron a sus amigos, ahora sí tú estás loco, ¿verdad? Ya te la crees todo, ya te metieron todas esas ideas erróneas y ahora te estás creyendo todo lo que ese libro dice y ahora hasta te vas a creer, le dijeron, de que ese Jesús realmente convirtió el agua en vino y todas esas cosas. Entonces el ex borrachito se quedó pensando y dijo, ¿sabes qué? Es interesante lo que me dices, le dijo, porque verdaderamente yo no estuve ahí cuando Jesús convirtió el agua en vino, aunque lo creo que lo hizo, pero yo no estuve ahí. Pero le digo, ven acá, ven, qué bueno que vinieron a visitarme, ven acá. Yo te puedo decir de que yo no estuve presente cuando Cristo convirtió el agua en vino, pero si te abro mi refrigerador y te digo que en esta casa el Señor convirtió la cerveza en leche para mis hijos. Así de que ese es el testimonio que estamos hablando. Es un testimonio vivo, es un testimonio verdadero. ¿Qué fue lo que Cristo hizo en tu vida? Porque si tienes un testimonio que compartir, entonces tienes un testimonio. Porque el testimonio de Cristo, hermano, es Cristo que ya actuó en mí y que yo lo comparto con alguien más y le digo, así como Cristo actuó en mí, así como Cristo me cambió, así como Cristo cambió mi mente, mi vida, mi corazón, mi familia, etcétera, etcétera, así lo puede hacer contigo, así lo puede hacer con tu familia. Pero si tú no tienes nada que demuestre que Cristo ha cambiado tu vida, entonces tú no eres testigo de nada. No puedes ser testigo. Porque testigo solamente es el que ha experimentado algo, visto, sentido, palpado, tocado, presenciado. Y esa es la idea que el Señor nos está comunicando. Me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y aún hasta lo último de la tierra. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo número 8, Hechos 8, comenzando en el versículo número 4, si ustedes están ahí, dice la Biblia lo siguiente: pero los que fueron esparcidos
iban por todas partes. Ok, a manera de información, eso de que esos que salieron esparcidos se refiere a que en Jerusalén se levantó un gobernador de que no quería saber nada con los cristianos. Y entonces empezó toda una persecución en contra de los cristianos. Entonces, un buen grupo de ellos, en realidad, si usted lee toda la Biblia, usted se va a dar cuenta que dice la Escritura de que la mayoría, o por no decir casi todos, salieron de Jerusalén, que solamente se quedaron los apóstoles en Jerusalén, pero que el resto de personas salieron de Jerusalén por la gran persecución que había. Entonces, interesantemente, cuando ellos empiezan a ser perseguidos, obviamente, interesantemente, y eso es lo que la Biblia enseña de manera de información, cuando van huyendo, cuando van saliendo, también van predicando el Evangelio. El diablo realmente lo usó supuestamente para mal, pero Dios lo utilizó para bien. Las personas, interesantemente, recuerde esto porque esto es muy importante. Hechos capítulo número 1, versículo número 8 y Hechos capítulo número 8, versículo número 1. Porque Dios, el Señor Dios Todopoderoso, les dijo en el libro de Hechos capítulo número 1, versículo número 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y aún hasta lo último de la tierra. Pero la gente, así como algunos de nosotros que estamos muy tranquilos, muy pasivos, muy contentos, muy relajados, se quedaron en Jerusalén solamente. Algunos testificaban, otros no testificaban, pero todos estaban tranquilos en Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que Dios tuvo que hacer? Dios tuvo que levantar una gran persecución. ¿Para qué? Para que pudieran salir de para que pudieran salir de Jerusalén y para que pudieran empezar a predicar el Evangelio en otros lugares. Entonces existe una correlación entre Hechos 1.8 y Hechos 8.1. En Hechos 8.1 comienza la persecución en contra del pueblo cristiano, y cuando el pueblo cristiano es perseguido, entonces empieza a anunciar el Evangelio, así como el Señor lo había anunciado en Hechos capítulo número 1, versículo número 8. Entonces la pregunta es, ¿qué va a ser necesario para que nosotros anunciemos el Evangelio? ¿Será que necesitamos una persecución? Bueno, déjenme decirles de que si usted decide no hacerlo, probablemente el Señor va a tener que levantar algo en tu vida, en tu familia, para que tú realmente entiendas de que Dios te está llamando a que debes de cumplir esta tarea. De que tienes una responsabilidad delante de ti, y la responsabilidad que tenemos es proclamar las buenas nuevas. La persecución que se había desatado en Jerusalén y que incluyó la muerte de Esteban, en el libro de Hechos 7, en vez de frenar la comunicación del Evangelio, lo expandió. Felipe, uno de los nuevos diáconos elegidos en la iglesia de Jerusalén, hombre de buen testimonio, lleno de sabiduría y ungido con el Espíritu Santo, inicia la expansión de la obra misionera en Samaria. La comunicación del Evangelio en Samaria produjo la conversión de muchísimos samaritanos. Ahora es interesante, como lo mencionaba el día domingo, creo, o el día domingo anterior, ya no sé cuándo, o fue durante el mensaje creo que fue, de que la palabra del Señor nos dice de manera enfática de que el Señor ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre, o está a la diestra del Padre, y que iba a regresar con poder y gran gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Y una de las responsabilidades que nuestro Señor nos ha asignado una vez que ascendió al cielo, Él les dijo a las personas, a los que estaban en Jerusalén, en el libro de Hechos capítulo número 1, versos 6, 7 y 8, no se vayan de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén, esperen la venida del Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, entonces ustedes me van a ser testigos. Hermanos, déjenme decirles de que todas las personas que hemos creído en Cristo, si usted de manera genuina se ha arrepentido de todos sus pecados, le ha pedido perdón al Señor por sus pecados y ha establecido una relación personal de salvación con Cristo, usted tiene al Espíritu Santo viviendo en usted.
Eso significa de que usted tiene el mismo poder de Dios viviendo en usted para cumplir la tarea que Dios le ha asignado. Y la tarea que Dios nos ha asignado es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Mire, déjeme decirle algo. Yo creo que sería bueno verdaderamente que algunos de nosotros, yo no sé verdad cuándo lo podríamos hacer, pero tal vez, escuche lo que le voy a decir en este momento. Tal vez sería bueno de que 1 año o 2 años, en vez de ir a su país de origen, usted vaya a otro país a predicar el Evangelio. En vez de viajar de regreso, de vacaciones a su país, de que usted diga, no voy a ir a mi país esta vez. No, voy a ahorrar dinero porque quiero ir en un viaje misionero. Quiero ir a predicar el Evangelio a África. Quiero ir a predicar el Evangelio a Angola. Quiero ir a predicar el Evangelio a algún país donde Dios te diga que vayas. Porque eso es muy importante también. Uno tiene que ir donde Dios le diga que vaya, no donde las personas te digan que vayas. Yo creo mucho en la realidad de la guianza del Señor para ir a cualquier lugar. Yo no voy donde me invitan. Yo voy donde yo pienso, considero y siento de que Dios me está diciendo que vaya. Pero es muy importante que usted decida de manera intencional, ¿sabes qué? Necesito predicar el Evangelio a nivel internacional. Toda persona que participe en un viaje misionero de alguna manera su vida cambia, su vida se transforma. Usted regresa de un viaje misionero un poco distinto, con una perspectiva distinta, conociendo cultura distinta, mirando las situaciones que enfrentan otras personas en diferentes regiones, porque tal vez algunos piensan, no, pero toda Latinoamérica es lo mismo. Bueno, pues vaya a Europa si piensa que Latinoamérica es lo mismo. Y si piensa que Europa y Latinoamérica es lo mismo, pues vaya a África. Pero vaya a algún lugar donde Dios le pueda hablar, donde Dios le pueda convencer de alguna realidad de que Dios necesita que usted sea convencido. Punto número 4. La predicación del Evangelio con personas de otras razas produjo el crecimiento de la iglesia. Hermano, mire, déjeme decirle algo. Desde un punto de vista humano, es una mentira decir de que somos una misma raza todos, ¿ok? O sea, desde el punto de vista de cómo nosotros mismos hemos clasificado las razas, hay diferentes razas. Que ahora somos todos seres humanos, todos somos seres humanos. Y todos hemos sido creados por Dios, todos hemos sido creados por Dios, todos tenemos el mismo valor delante del Señor, todos tenemos el mismo valor delante del Señor. Pero no se crea la idea, ¿verdad?, de que somos una sola raza. No es cierto, porque lo hemos dividido nosotros los hombres en diferentes razas. Y no puede decir de que todos somos una sola raza. Es una mentira y usted debe de entenderlo. Pero si una cosa es verdad, y es de que el Señor está interesado en que nosotros alcancemos a las diferentes personas que viven en este mundo. No importa que sea negro, no importa que sea blanco, no importa que sea amarillo, no importa que sea de cualquier color, mestizos, mulatos, negros, blancos, amarillos. Todos necesitan escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Y es nuestra responsabilidad comunicar el Evangelio a todas las naciones, a todas las razas, a todos los grupos. En realidad, ese es el mensaje que encontramos en el libro de Mateo capítulo número 28. Cuando la palabra del Señor dice, por tanto, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. La palabra naciones que nosotros tenemos en la Reina Valera es la palabra en griego pantataetna, y eso significa a todos los grupos étnicos. Somos responsables de predicar el Evangelio, no solamente a los hispanos, pero por ejemplo, si usted habla inglés, debería de comunicar el Evangelio también a las personas blancas, a las personas negras que hablan inglés, a cualquier persona que hable inglés. Si Dios le da la oportunidad de hablar algún otro idioma, usted debe de proclamar el Evangelio con esos grupos, con otras razas, con otras nacionalidades. Si la primera parte del capítulo 8 del libro de Hechos muestra la expansión geográfica del Evangelio, la segunda parte presenta el alcance inclusivo del mismo. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra inclusivo? Bueno, no es nada difícil. Que incluye a todo el mundo. El Evangelio incluye a todo el mundo, incluye a los blancos, a los negros, a los diferentes colores. Aquí se puede notar
cómo Felipe empieza a alcanzar no solo a judíos y samaritanos, sino también a personas de otras naciones que también necesitaban y anhelaban escuchar el mensaje de la salvación por medio de Jesucristo. Tal es el caso del etíope, quien después de haber creído la proclamación del Evangelio, inmediatamente da testimonio de su fe, procediendo a ser bautizado. Ok, rápidamente la historia del etíope es una historia muy interesante. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a Felipe, acércate a ese carro? Dice la Biblia de que Felipe en obediencia se acercó al carro. ¿Y quién venía en el carro? Venía el etíope. Un etíope era una persona de color, una persona negra, el que venía ahí. Y venía en el carro. Dice la Biblia que venía leyendo la Biblia. Dice la Biblia de que Felipe le preguntó y le dijo, bueno, ¿y entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo el etíope? Le dijo, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces dice la palabra que a partir de esa expresión y a partir de esa palabra, Felipe le guió al Señor. Ahora, interesantemente, vienen los dos en el carro. De pronto están pasando por un riachuelo. Interesantemente, el hombre verdaderamente había sido convertido, se había arrepentido, había recibido al Señor, había establecido una relación genuina de salvación con Cristo. Y cuando ve el agua, seguramente ya Felipe le había explicado, mira, dice la palabra del Señor que te tienes que arrepentir, tienes que pedirle perdón al Señor por tus pecados. Y una vez de que te has arrepentido, una vez que le has pedido perdón al Señor por tus pecados, una vez de que has creído en Cristo, una vez que le has recibido, entonces puedes bautizarte. Y seguro el etíope le preguntó, ¿qué cosa es eso de bautizarse? Pues que tienes que ser sumergido completamente en el agua, porque eso significa muerte y resurrección. Eso significa de que tú dejaste la vieja vida y ahora empiezas a vivir distinto. Entonces viene pasando por un riachuelo, dice la Biblia, y le dijo el etíope a Felipe, bueno, y hay agua, ¿y quién impide que yo me bautice? ¿Qué impide? Que le respondió Felipe, si crees, le dijo, bien puedes. Así que inmediatamente dice la Biblia, y eso demuestra que el hombre, bueno, déjeme decir una realidad bíblica para que usted se acuerde de esto. Una persona que genuinamente ha creído en Cristo está desesperado por bautizarse. Lo voy a decir de nuevo. Una persona que genuinamente ha creído en Cristo está desesperado por bautizarse. Una persona que no ha creído genuinamente en Cristo es la, ay, todavía no estoy preparado, todavía no estoy listo. ¿No estás listo para qué? ¿Para qué no estás listo? Pero si la persona ha creído, así como el etíope, dice la Biblia, usted lo puede leer después, corriendo se bajó del carro. Inmediatamente me voy a bautizar, dijo él. Ahora mismo. Interesantemente, ¿saben lo que se me hace interesante? Que ni siquiera fue Felipe el que le dijo, hey, ¿quieres bautizar? No, fue él mismo el que le dijo, ahí hay agua. Y le dijo, ¿qué impide que yo me bautice? Y le dijo, nada. ¿Sabes qué impide? Nada impide. Bajémonos y ya te vamos a bautizar. Si Felipe hubiera sido mexicano, le hubiera dicho, de volada te bautizamos. ¿Right? ¿Saben por qué? Porque al etíope le había caído el 20 muy bien. Entendía perfectamente las cosas y digo, ya soy creyente, ya he creído en Cristo y ahora me puedo bautizar, gloria a Dios. Vamos entonces a ver el punto número 5. La predicación del Evangelio a través de los labios de un otrora perseguidor de los creyentes trajo como resultado el crecimiento de la iglesia. Ay no, algunos se están preguntando, ¿qué cosa es otrora? Otrora significa en otro tiempo. Y ahí disculpen que no haya cambiado la palabra, pero es bueno que ustedes también aprendan palabras nuevas. Otrora significa en otro tiempo. En otro tiempo, perseguidor de la iglesia, pero era un nuevo creyente. ¿Y a quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Del apóstol Pablo. En el capítulo número 9, vamos a hacer una pequeña explicación solamente. Recuerden, dice la Biblia
de que Pablo llevaba carta para ir a capturar a todas las personas que se consideraban o se llamaban cristianos. Dice que va de camino a Damasco. Cuando va de camino a Damasco, de pronto le resplandece una luz del cielo y cae al piso, cae al suelo y escucha una voz del cielo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Dice la palabra de que Saulo le respondió y le dijo: Señor, ¿quién eres? Entonces la voz le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. La palabra cosa significa puntapié o patadas. Interesantemente, el apóstol se convierte, o mejor dicho, Saulo de Tarso se convierte completamente, queda ciego, se acuerdan, por algún tiempo, se va a un lugar específico. El Señor manda, ¿a quién manda? A Ananías. Ananías ve a este lugar, ahí hay un hombre que se llama Saulo, él está orando, él ha recibido al Señor Jesús, él ha sido transformado. Ananías se queda impávido y le dice al Señor: Señor, yo he oído mucho hablar de este hombre, de cómo él ha hecho mucho daño a tu iglesia en Jerusalén, y aquí también tiene cartas para capturarnos a todos. ¿Qué le dice el Señor Dios Todopoderoso? Le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar el evangelio no solamente a los judíos, pero también a los gentiles, también a reyes y a todas las naciones va a llevar el evangelio. Interesantemente, ese hombre que se convirtió, y gracias a Dios y gracias a él, es que nosotros tenemos un cuarto, por lo menos un cuarto, pienso que más, del Nuevo Testamento. Gracias a Dios y gracias a Saulo, o mejor dicho al apóstol Pablo, que Dios lo convirtió, Dios lo cambió, Dios lo renovó. Así como le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a tantas personas. Dios convierte al perseguidor de la iglesia en un anunciador del evangelio. Pablo, el nuevo convertido a la fe, comienza a predicar el evangelio de manera abierta y sin reservas. Ocasionando el asombro de muchos. ¿Saben lo que muchos hermanos decían? Bueno, yo era el que perseguía a la iglesia y ahora anda predicando ahí el evangelio. Vamos a verlo para que ustedes se den cuenta. En el libro de Hechos, capítulo número 9, versículo número 20. Noten hermanos, noten, porque es clara, la Biblia es clara. Una vez de que Ananías viene a orar por Pablo, noten lo que dice el versículo número 20. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Las personas se quedaban atónitas de verlo, como este hombre, pues este es el perseguidor, ¿cómo va a andar predicando el evangelio ahora? Hermanos, eso es lo que Dios puede hacer. Dios convierte al perseguidor de la iglesia en anunciador del evangelio. No obstante, los planes de sus enemigos son infructuosos. Con la conversión de Pablo, la iglesia gana un gran anunciador del evangelio, a una persona que a través de todo su ministerio guiaría a muchísimas personas al conocimiento de Jesucristo. Bueno, a manera de información, Pablo, en mi opinión, después del Señor Jesús, y esta es simplemente mi opinión, ¿verdad? Después del Señor Jesús, en mi opinión, Pablo es el misionero más grande que ha vivido en este mundo. Un misionero, pero misionero en todo el sentido de la palabra. Bueno, fue más aún. Pablo era tan misionero, pero tan misionero, de que él ya andaba en las misiones antes de ser cristiano. Era tan comisionado y tan dado a las misiones, que él ya andaba haciendo misiones antes de que fuera cristiano. Él ya andaba en las misiones. Andaba en las misiones malas antes. Pero una vez que se convierte de tal manera de que a él realmente lo que más le importa es la proclamación del evangelio. Nada le importaba más que la proclamación del evangelio. Punto número 6. Eso me lleva al 6. Ya ven cómo hago las conexiones de manera automática.
La proclamación del Evangelio a los habitantes de todas las naciones produjo como resultado el crecimiento de la iglesia. Hechos 11. La predicación del Evangelio en los diferentes territorios del mundo conocido trajo como efecto la conversión de muchas personas y por ende el crecimiento de la iglesia. A diferencia de los ejemplos anteriores, en este ejemplo obviamente, ya la iglesia ha pasado la barrera geográfica de Israel, Jerusalén, Judea, Samaria y Galilea y por primera vez se proyecta hacia nuevos territorios, logrando así cumplir el mandamiento y expectativa de Jesús que el Evangelio eventualmente sería anunciado a todas las naciones. Siendo Fenicia y Chipre y Antioquía los primeros territorios donde el Evangelio es dado a conocer, no solamente a los grupos gentiles, sino también a los territorios donde ellos habitaban, logrando así la expansión geográfica de la iglesia y el pleno cumplimiento a las afirmaciones de Jesús, quien dijo a sus discípulos: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, déjenme explicarles algo. Tal vez algunos se están preguntando, pero eso no es lo último de la tierra, porque a América ni siquiera la habían descubierto. Bueno, cuando el Señor está hablando, ¿verdad? Obviamente se está refiriendo a la realidad de cualquier territorio que era conocido en ese tiempo. Ahora, la pregunta que usted tiene que responderse: ¿usted piensa que Dios no sabía que había un lugar que le iban a poner América, que no existían estos territorios? Obviamente que estaban incluidos. Entonces, lo único que la Biblia está tratando de establecer es de que los hombres, a partir del capítulo número 11, cumplen la agenda de Dios. Y la agenda de Dios es que si hay algún territorio conocido en este momento, entonces ahí a ese lugar se tiene que ir a proclamar el Evangelio. Y hermanos, déjenme decirles de que como iglesia, en mi opinión, ¿verdad? Necesitamos hacer un mejor trabajo en Jerusalén. Porque ¿dónde es nuestra Jerusalén? En el caso de nuestra iglesia, sinceramente nuestra Jerusalén es el Northeast y Gladstone y todo el área de Kansas City en los zip code 64, 18, 64, 64, 118, 64, 117, 64, 153 y no sé qué otro zip code habrá por ahí. Ok, 52, 53, 54, 55. 16, 17, 18 y 19, todos esos están incluidos. Que a manera de información, como lo he mencionado en la escuela dominical, en esos territorios, en esos territorios que son nuestra Jerusalén, tenemos fácilmente 50,000 hispanos viviendo. El censo, recuerden que no todo el mundo se reporta en el censo, pero si usted va al condado de Clay, al condado de Clay Platte, ahí viven 25,000 hispanos reportados en el censo. Yo ya lo miré las estadísticas. Es decir, de que hay aproximadamente 25,000 personas donde la mayoría de nosotros, no digo nosotros, estoy hablando de nuestra iglesia, vive, que fácilmente podríamos compartir el Evangelio con esas personas. Ahora, olvídese del condado de Jackson, donde la iglesia está ubicada. Eso es algo completamente enorme. Si usted incluye el condado de Jackson y incluye el condado de Wyandotte, que es nuestro territorio más cercano, fácilmente tenemos 120,000 hispanos viviendo acá. Y eso pertenece a Kansas, Missouri. Wyandotte no. Wyandotte no. Y ese Jackson. Jackson sí. La iglesia está en el condado de Jackson. Esta iglesia, el edificio, ¿verdad? Está en el condado de Jackson. Entonces la pregunta es, ¿tenemos mucho que hacer en nuestra Jerusalén? Claro que sí. Dijo alguien, tenemos mucha caña que moler en nuestra Jerusalén. Ahora, nosotros, ¿verdad?, nos hemos movido hasta lo último de la tierra, porque cuando vamos a México, a eso se le considera desde un punto de vista bíblico lo último de la tierra. O sea, no estamos hablando de que México es lo último de la tierra, estamos hablando de que desde el orden, como el Señor lo estableció, porque si lo queremos entender para que todo el mundo lo entienda, Jerusalén es aquí donde nosotros estamos.
Si estamos hablando de Judea, entonces muy probablemente estamos hablando de Grandview. Si estamos hablando de Samaria, entonces estamos hablando de todo el estado de Jefferson City. Y también podría ser otros lugares, ¿verdad?, dentro de los Estados Unidos, el área de Samaria. Y a lo último de la tierra, cuando la Biblia habla de lo último de la tierra, estamos hablando de ir a otros países. Cuando vamos a México, cuando vamos a Cuba, cuando vamos a la Argentina. Entonces estamos yendo hasta lo último de la tierra. Porque estamos saliendo realmente de nuestros territorios más cercanos. Entonces, nuestra iglesia, y espero de que todo el mundo lo entienda, hermanos, la tarea de evangelizar no es solamente en Jerusalén, no es solamente en Jackson, no es solamente en Clay Platte, en los condados de Clay y Platte y Jackson, no, es en todos los condados. Es donde Dios nos quiera llevar, es donde Dios nos mande, es donde Dios quiere que vayamos. Esa es la idea que debemos de tener como cristianos. Porque ese es exactamente el llamado que el Señor nos hace. No es solamente Grandview, no es solamente Belton. No, es donde Dios quiere que ustedes vayan. Donde Dios quiere que verdaderamente la iglesia de Jesucristo sea testigo. El Señor dijo, miren, les voy a decir algo, no sé si notan, pero el Señor nos dijo, y probablemente ustedes van a ser mis testigos. Notan que no dice, no, y tal vez ustedes van a ser mis testigos. No, el Señor de una manera enfática dice, y me seréis testigo. ¿En qué tiempo está la expresión me seréis? En un futuro, ¿right? En futuro, y lo que está diciendo, de seguro ustedes van a ser mis testigos. Bueno, hermanos, entonces, si vamos a ser testigos de Cristo, entonces tenemos que despertarnos. Es necesario, dice la Biblia, que nos despertemos pues ya de nuestro sueño. Porque el día está cerca, la venida del Señor está cerca, y nosotros tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad que tenemos por delante es ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Una gran tarea tenemos por delante, pero es necesario dejar de dormir, es necesario de entretenerse, es necesario dejar el entretenimiento, es necesario dejar las cosas que nos están impidiendo el poder ser testigos y concentrarnos en la tarea que tenemos por delante, que es una tarea grande, es una tarea hermosa, es una tarea grandiosa, porque básicamente la tarea que el Señor nos ha asignado es que ayudemos a las personas a pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de vivir para el diablo a empezar a vivir para Dios. Es una tarea hermosa. Ver vidas transformadas, corazones transformados y mentes renovadas. No hay mejor cosa que eso. Punto número 7. La predicación del Evangelio durante los periodos de persecución trajo como resultado el crecimiento de la iglesia. El diablo siempre ha pensado de que la persecución va a ocasionar que la iglesia no crezca. La Biblia nos enseña de que es lo contrario. Cuando la iglesia está siendo perseguida, la iglesia tiende a crecer más. Mientras más presión le ponen a la iglesia, entonces la iglesia tiende a crecer más. La iglesia tiende a crecer más. Bueno, déjenme darle un ejemplo para que lo entendamos. Una de las iglesias de mayor crecimiento en el mundo en este momento es la iglesia en China. Y yo no sé si ustedes saben, pero China y los chinos y los cristianos chinos no dicen todos los domingos, vamos a reunirnos, ¿verdad?, en la iglesia, todo el mundo, hermanos, vamos a ir a este edificio a reunirnos, porque no se puede reunir de esta manera. No se pueden reunir de esa manera. Sin embargo, la iglesia está creciendo. La iglesia en Corea del Norte está creciendo. ¿Y por qué está creciendo? Porque son iglesias perseguidas. Porque son iglesias que verdaderamente las personas no tienen mucho que elegir en relación a que si voy a ir a la iglesia o no voy a ir a la iglesia. Van a la iglesia, o mejor dicho, aunque sea escondidos, van a la iglesia porque si no van a la iglesia, entonces verdaderamente no pueden vivir ese estilo de vida que Dios quiere que vivan. Ellos entienden que el congregarse es esencial para la vida cristiana. Entonces no lo ven como una opción. No ven la opción de que no, hoy tengo que ir a trabajar, hoy tengo que ir a la iglesia. No, la opción para ellos es, hoy tengo que ir a la iglesia, porque no hay nada más importante que ir a la iglesia.
Entonces se congregan, entonces sirven al Señor, entonces predican el Evangelio, entonces hacen las cosas como Dios quiere que se hagan. Pero ¿saben por qué? Porque también entienden que en cualquier momento pueden partir de este mundo. El entretenimiento, principalmente en nuestros países de esta región del mundo, ha ocasionado que los cristianos sean cristianos bastante ligeros en el sentido de cómo practican su cristianismo. Vivimos un cristianismo muy relajado. Vivimos un cristianismo de que muchas veces no reflejamos la agenda de Dios, como lo he mencionado en otras ocasiones. Herodes, empecinado en agradar a los judaizantes recalcitrantes, desata una férrea persecución en contra de los creyentes. Ordena matar a Jacobo y encarcelar a Pedro. Eso está en Hechos capítulo 12, versículo 1 al 15. Dios libera a Pedro en respuesta a la oración de los cristianos que intercedían por él, y así Pedro puede seguir cumpliendo su tarea de proclamar el Evangelio. Vez tras vez se puede ver en el libro de Hechos que la persecución nunca frenó a la iglesia de que predicara el Evangelio. Al contrario, más vacía y más crecía la iglesia. Pedro, como resultado de la intercesión de la iglesia delante de Dios por medio de la oración, es espectacularmente liberado de la cárcel. ¿Pero para qué sale de la cárcel? ¿Para ir a huir? ¿Para ir a esconderse? No. Sí, el tipo sale de la cárcel, pero no es para, ahora sí mi hermano, ahora sí me escondo, ahora sí me voy a huir, ahora sí nadie va a oír de hablar más de ese Cristo. No. El tipo sale de la cárcel y sale con un corazón dispuesto para sufrir por Cristo, para padecer por Cristo. Interesantemente, hermanos, es interesante cuando usted lee la Biblia de que en una ocasión, ¿se acuerdan? Pedro vino a hablar con el Señor y le dijo: Señor, aunque todos se escandalicen, ¿se acuerdan? Aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Estoy contigo hasta la muerte, Señor. Aquí tú y yo, mira, somos uña y carne, ¿eh? Aquí vamos juntos hasta la muerte. ¿Pero qué le dijo el Señor? ¿Se acuerdan? Le dijo: no, Pedro, tú estás equivocado. Estás equivocado. Y dijo: mira, antes que cante el gallo, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces, me vas a negar. 3 veces. Y es interesante, hermanos, si ustedes vayan a leerlo en el libro de Lucas. El libro de Lucas enseña algo que yo nunca había puesto atención. Pero el libro de Lucas enseña de que cuando Pedro negó al Señor la 3ª vez, el Señor y Pedro tuvieron la oportunidad de verse el uno al otro. Sí. Se miraron. Y en ese preciso momento, dice la Biblia, cantó el gallo. Y en ese momento Pedro, dice la Biblia, que lloró, pero no lloró un llanto normal. Dice la Biblia que lloró amargamente. Amargamente. Ahora, piensen ustedes, ¿verdad? Yo no sé exactamente cuál fue la implicación de esa realidad, pero una cosa es segura, y es de que una vez de que Pedro entiende quién es verdaderamente el Señor, Pedro es completamente transformado. Después de que Jesucristo ascendió a los cielos, después de que ellos recibieron el Espíritu Santo, entonces sí, Pedro está dispuesto a morir por el Señor. De tal manera que los historiadores bíblicos cuentan de que Pedro literalmente murió como Cristo, murió crucificado. Y cuentan los historiadores que la única diferencia entre la muerte de Pedro y la muerte de Cristo es que cuando lo iban a crucificar, él consideró de que no era digno de morir el mismo estilo de muerte que su maestro había muerto, y pidió que se le crucificara de manera invertida. Esto quiere decir con la cabeza hacia abajo. Entonces sí estuvo dispuesto a morir, y el Señor se lo había revelado también ya. Después de que recibes el Espíritu Santo, entonces sí vas a estar dispuesto a morir por mí, vas a estar dispuesto a entregar tu vida. Hermano, y es ahí donde nosotros creo que deberíamos de considerar algunas cosas. Tenemos que estar dispuestos a hacer más sacrificios por el Señor. Tenemos que estar más dispuestos a entregar nuestra vida si es necesario por el Señor. Y eso me lleva al punto número 8, que es el último punto en esta noche.
Y es que la predicación del Evangelio a través de la obra misionera oficial y organizada produjo el crecimiento de la iglesia. En el capítulo número 13, vamos a verlo rápidamente para que ustedes se den cuenta de algo que es muy valioso. Hechos 13. Aquí es donde comienza, hermanos, la era de las misiones, oficialmente. El apóstol Pablo había andado haciendo misiones ya, pero es aquí donde comienzan la era de las misiones, la era de la expansión misionera. Cuando ya una iglesia específicamente comienza a hacer misiones a nivel internacional, pero no solamente simplemente auspiciada por los hermanos, sino siendo guiada, dirigida por el Espíritu Santo. Entonces lo que sucede en Hechos capítulo número 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Comienza la obra misionera a nivel mundial. Si Dios quiere, hermanos, es mi oración de que alguno de ustedes, un buen grupo tal vez, se anime a poder ir en misiones internacionales. Pero también me gustaría que todo el pueblo de Dios se animara a ir en misiones nacionales, en misiones en Jerusalén, en misiones en Judea, en misiones en Samaria, en misiones aún hasta lo último de la tierra. Ya en este capítulo se puede ver que inicia una nueva historia en la expansión de la proclamación del Evangelio. Bajo la dirección y comisión directa del Espíritu Santo, se inicia la era de las misiones en la época neotestamentaria. Dios de manera clara elige a Pablo y a Bernabé para que se conviertan de manera oficial en los primeros misioneros internacionales. Esta empresa misionera produjo la proclamación del Evangelio en todas las naciones y a la vez el crecimiento de la iglesia. Ok, era un comentario. Que en la iglesia de Antioquía eran muchos, o sea, habían líderes. Y la iglesia fue generosa en enviar a dos de sus más grandes líderes. Y es interesante ver este Simón, llamado Níger, que es negro. Probablemente era también africano. Y eran realmente hermanos consagrados. Nosotros tenemos nuestro Simón acá. Sí. Sí. Y Él nos los ha mandado realmente Dios, porque yo no sé cómo le hace para estar aquí una hora y algo, y probablemente no está entendiendo ni nada. Debería darle alguna tip de lo que se está hablando. Gracias a Dios que los domingos por lo menos se entiende el mensaje. Bueno, hermanos, déjenme darle algunas conclusiones y sí me gustaría nuevamente enfatizar algo que el pastor Pedro ha mencionado, que es una palabra profética para ti. El pastor Pedro ha mencionado, y es la idea, hermanos, verdaderamente. Nótenle que la iglesia no tiene ningún problema, obviamente porque está siendo guiada por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo dice que vamos a elegir a Bernabé, vamos a elegir a Saulo para que ellos comiencen la obra misionera, la iglesia, ¿verdad? De ninguna manera, no, hombre, pero son los mejores. ¿Cómo vamos a mandar a los mejores? No tiene ningún problema la iglesia. La iglesia ora, dice la Biblia, todos están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Hermanos, miren, ¿saben por qué la iglesia muchas veces no avanza? Déjenme decirle un secreto, no es secreto porque se lo voy a decir. Porque no todo el mundo, ¿se acuerdan que dice la Biblia que la iglesia del primer siglo, la iglesia
primitiva, dice la Biblia, eran de un mismo sentir. ¿Se acuerdan? Eso dice la Biblia, que tenían un mismo sentir. Pero ¿saben qué? ¿Por qué las iglesias, muchas iglesias no avanzan o no avanzamos? Porque en la iglesia no hay el mismo sentir. Algunas personas sí están interesadas, pero todo le parece un juego. Todo le parece de que no es importante, de que, eso, ¿para qué? ¿A mí qué? ¿A mí qué me interesa? Pero si toda la iglesia verdaderamente, la iglesia en su totalidad, dijera, realmente esto es importante, esto es de valor, esto es algo que hay que echarle ganas, yo le garantizo de que entonces se crea la idea del mismo sentir. Y el mismo sentir es lo que hace que haya sinergia. ¿Y se acuerdan de qué es la sinergia, no es verdad? Sinergia verdaderamente es unidad de propósito de pensamiento. Porque cuando eso sucede, entonces la iglesia empieza a avanzar, y la iglesia empieza a crecer, y la iglesia empieza a multiplicarse. Pero la mayoría de nosotros, lamentablemente, la mayoría, y yo entiendo, ¿verdad? Entiendo en gran parte, la mayoría de nosotros muchas veces estamos concentrados en otras cosas. Y es muy importante que cambiemos de perspectiva y que digamos, no, esto es importante, esto es de valor. Y necesitamos ser testigos, y necesitamos evangelizar, y necesitamos ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y cuando la iglesia toda, en su totalidad, o por lo menos, ¿qué porcentaje piensan ustedes? ¿Un 80%? Yo digo que sí, porque miren, lo que sucede, y esto está demostrado estadísticamente, que normalmente en todas las iglesias, las personas que hacen el trabajo es el 20%. Y el 80% solamente están haraganeando ahí, y no pereceando. Pero yo pienso que si se cambiara el orden, y que si por lo menos fuera el 80% el que lo está haciendo, y el 20% que está haraganeando, y cuando digo haraganeando quiero decir, ¿verdad?, de que no están haciendo mucho. No, tal vez vienen a la iglesia, participan en algunas actividades de la iglesia, pero no están bien metidos en la iglesia. No están bien involucrados en la iglesia. Pero cuando un 80 está involucrado y solamente hay un 20 que anda ahí, ¿verdad?, de que sí, de que no sé, yo creo que sería una gran transformación, ¿no creen ustedes? Sería algo hermoso verdaderamente. 80-20 en vez de 20-80. Bueno, no seamos tan drásticos, ¿verdad? Si comenzamos con unos 50-50, también la llevamos. O sea, pero la idea es que mejoremos, no importa. Yo no estoy diciendo, ¿verdad? Yo no conozco la realidad de la iglesia del hermano, tal vez ellos ya están ahí en 70-30, pero pueden pasar a 80-20. No sé si agarran la idea. La idea es que podemos mejorar. Esa es la idea. Conclusiones. Si se desea que la iglesia crezca, es necesario comenzar la tarea de predicar el evangelio. Pregunta, ¿cuántos estamos predicando el evangelio? Todos están predicando el evangelio. Aleluya, gloria a Dios. A Huicho. A Huicho. Pero Huicho soy yo. No. No, yo soy Huicho. Ok. Punto número 2. El crecimiento de la iglesia está directamente vinculado a la anunciación del evangelio, así como también al buen testimonio de vida que demuestra su efectividad. Y esa oración tiene sentido. Proclamo, pero también vivo el evangelio. Lo practico. Lo demuestro. Es algo tangible, es algo palpable. No solamente son palabras. Número 3. La proclamación del evangelio debe vencer toda barrera geográfica, racial o socioeconómica. Felipe no tuvo ningún problema en predicarle a un negrito. Bueno, una cosa es segura, hermano, miren, y eso sí lo sabemos, ¿verdad? Bíblicamente, de que el tipo era de otra raza, que el tipo venía de otra nacionalidad, que el tipo era una persona en una buena posición económica, funcionario de la reina de Candace, dice la Biblia. El tipo era importante, eso no hay duda, pero Felipe no tuvo ningún problema. Negrito, aquí vamos. A mí no importa quién sea, supongamos de que haya sido o no haya sido, pero tampoco le importó a Felipe.
Felipe fue y le compartió el Evangelio. La proclamación del Evangelio no debe ser toda barrera geográfica, racial o socioeconómica. Cualquier persona, punto número 4, cualquier persona que ha sido genuinamente convertida puede y debe convertirse en un anunciador de las buenas nuevas. Ok, lo voy a repetir de nuevo. Cualquier persona que ha sido genuinamente convertida puede y debe. ¿Qué cosa es puede? ¿Qué cosa es que debe? Yes. El deber es una obligación. El poder es una habilidad. Por eso intencionalmente la oración dice cualquier persona que ha sido genuinamente convertida puede y debe convertirse en un anunciador de las buenas nuevas. Es tiempo de ver la obra misionera mundial como la estrategia de Dios mediante la cual millones de personas sean convertidas. Millones. Yo no manejo las estadísticas, pero ¿alguien sabe cuántos millones de cristianos hay en el mundo? ¿Llegamos a 1.000 millones? No. No, ¿verdad? No creo. Incluyendo los falsos cristianos. católicas.